Otro Claro, fondo, sí. qué bien, Tenemos el fondo de Santos Pecadores. Qué bueno. No lo leía, ¿ves? Claro, mire. Carla. Mira, ahí lo bajé. Súper, no, esto es buenísimo. Chico, esta Ay, tecnología. Ahí Súper. está. ¿Lo vio? ¿Vio? Ay, Poco a estoy en poco el acá. medio. Qué bien. Sí, me encanta. estamos todos juntos. Ahí. Estamos todos juntos. Bueno, muy bien. doctora Trini Albornoz, hoy le comentaba antes lo del avance contra el VIH. Un laboratorio argentino desarrolló un tratamiento innovador y recién nos dijo, pero esto ya existía. No, a ver, en defensa de la nueva creación, quizá no puedo hablar mucho del tema porque quizá en Argentina no existía. Claro. Pero aquí sí que hay medicamentos que un solo comprimido tienen 3 drogas, que eso fue como la revolución. Hablábamos que a principios de los 90, cuando empezaron la medicación del VIH, El AZT. claro, los pacientes se tenían que tomar como 10 medicamentos. ¿Por y día? además, sí, Oh. ¿no? Y era un cóctel bestial, además tenían muchos efectos adversos, que era horrible, la verdad. Y eso ha evolucionado muchísimo. Quizá en Argentina no estaba como ese medicamento puntual que tiene las 3 drogas, Ujú. pero acá sí, acá ¿Por ya cuánto estaba. tiempo no habrá llegado Freddie Mercury? Y se murió en el 89, ¿no? ¿89 era? Yo pensé que era el 91. Mirá vos. No, 91, puede ser, ¿eh? Pero bueno, quiero Pero ahí, decir... ¿no? A 2 añitos Y de... en el 95, 96 empezó a avanzar un la par de años terapia más, y de todos modos Iba a pasar todavía... 3 años de mierda hasta que lo hubiesen descubierto. Estirá que llegamos. Pero todavía se murieron un montón en toda la década de los 90, ¿eh? Recién a partir del 95, 96 empezó como a avanzar Pero el más un poco la famoso fue él, terapia. ¿no? Por el SIDA, Y que yo creo que recuerde. sí. Porque otro así no como- recuerdo. Claro, así conocido. Como icónico, yo creo que sí. Moura, el de virus. Lo Bueno, dijimos pero el ese- otro día. sí, Bueno, en de Argentina. claro. ¿no? Como No, a pero nivel del mundial. SIDA, no. 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 Ese fue como un caso así como muy... ¿Y cosa que tenía Peña? Fernando tenía 2, metió el combo. Ah, Metió vale. cáncer, SIDA. Ok, Metió 2 por 1, Ah. metió Cansida. SIDA cáncer, Claro. sí. El Sanser, el famoso Sanser. Bueno, pero no se murió de de cáncer. SIDA. Lo Se murió atropelló de un cáncer. camión, El lo atropelló. SIDA estaba controlado, pero no ayudaba. Convengamos que te baja el sistema inmunológico. Medio Bueno, que el SIDA no ayuda. Pará, porque si ya hablamos el otro día que si estás medicado y la carga viral es 0, no tenés SIDA. Yo Claro, creo que bueno, Peña HIV. ya no tenía SIDA, era Claro, portador de VIH y se sí. murió de cáncer. Claro, bueno. Un está poco bien. así me parece que fue la historia. Claro. Tampoco sé cáncer de qué, ¿eh? No No. recuerdo. No, tanto Pero no sé. bueno, Bueno, a lo que hemos es igual. venido, doctora. A lo que hemos venido. Hoy les voy a hablar de infartos. Bien. Me interesa sobre todo que hagamos un poco de hincapié en los factores de riesgo para evitarlos, ¿no? Para que no tengan que llegar a mí, Hoy me van a retar. ¿no? Sí, La los voy a retar a sal. todos. La sal. O sea, a todos, ya la paella, el vino, todo esto, No al enti- menos Mire, doctora, al menos hay que reducirlo. voy a traer un espejo. Tienes que traer A un ver. espejo, Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro, O sea, yo sí. no soy ejemplo de nada. Yo solo les voy a dar información. Bien. Aunque debo decir que yo hago una vida bastante saludable. Bien, sí, Pero la verdad que sí. Bastante. Hace ejercicio. Tengo mi ¿Cuántas veces por derrapo. semana? Igual todos. ¿Todos Capaz. los días? Sí, menos los ¿Qué sábados. hace? domingos. Y ¿Camina, hago- corre o hace...? No, hago yoga, hago danza. La yoga no cuenta. No, ¿cómo no? Yoga no ¿Me cuenta. estás cargando, boludo? ¿Cómo no Ni cuenta? transpirás. Sí, yo hago un Con yoga. yoga power, ¿entendés? Sí, no, yo hago buen yoga. Hago yoga, Sam, hago danza. estoy haciendo ejercicio. ¿Qué haces? Yoga. Pero sí, Ajedrez. escuchame. Sí. Juega las cartas. No, a ver, bueno, si querés no contés el yoga. Bien. Contamos la danza, voy a correr y bueno, ahora empecé el gimnasio otra vez. Bien, Que bueno. antes de la pandemia no había ido y bueno, decidí volver. Pues hace Fernando mucho Peña calor. palmó de una neumonía gravísima. No, dicen le acá. erramos todo. Ah, le Ok. erramos. Sí. ¿Pero tenía cáncer o Tenía no? todo, ¿O no tenía lo todo, inventamos? tenía de todo. ¿Qué Tenía no todo. tenía? Bueno, total, que entonces cuando nosotros hablamos de infarto, lo que estamos hablando es de un síndrome coronario agudo. Lo primero que tenemos que saber es que el corazón está irrigado, o sea, le llega la sangre por arterias que se llaman arterias coronarias. ¿Y cuál es la fisiopatología o qué es lo que pasa cuando hay un infarto? Una de esas arterias, las arterias tienen una parte de músculo, tienen un accidente de placa, ¿no? Es como que ustedes tienen que imaginarse que es una arteria, es una manguera que le lleva agua al músculo que es el corazón, en este caso es sangre, ¿no? Ok. Si esa arteria se tapa, no te desmayes. No.
Además estás cardioprotegido, no te va a Sí, pasar sí, nada, es pues estoy cierto, acá. es cierto, es cierto. Pero bueno, no Usted te tengo sabe ganas que- de trabajar igual. Usted sabe que toca esos temas. Sí, bueno, entonces, total, que la arteria se tapó de forma aguda, pues estamos hablando de un síndrome coronario agudo, que es diferente de un síndrome coronario crónico, que ya vamos a hablar un poco también. Esa arteria se tapa y esa parte del músculo no le llega sangre. Y si no le llega sangre, el músculo se muere. Entonces, ¿qué es lo más importante? Actuar de forma rápida. Esto es lo más importante. Cuando uno tiene el típico dolor de pecho... Dolor de pecho como la pata de elefante que presiona. Total. Otra cosa, Sí. además de la pata, ¿Usted lo sufrió o el no? me Jamás. aprieta. Yo, Sí. ¿sabes que una vez pensé que tenía un infarto y era una gastritis? Cuando era La doctora residente. se equivoca. Ah, Sí, bueno, porque pensé que era un reciente, infarto la inferior. reciente. O sea, era como un puño que tenía acá y le dije, estaba de guardia. Le dije a la enfermera, haceme un electro que tengo un infarto inferior. Dice, no, dejá de joder, haceme un electro. Electro normal. Eso es típico Era de los una médicos, gastritis. típico de los Sí. médicos, hasta entre ellos. Nah, son peditos, un pedito, un cáncer. Las 4 de la Son mañana. todos ¿eh? son peditos. Sí. No, además horrible, porque a las 4 de la mañana, bueno, total, era una gastritis. Pero cuidado con el diagnóstico diferencial porque Era escabio cuando... del día anterior. No, boludo, estaba de guardia en la unidad Mate. coronaria. Mate, sí. Mate. Y café, que ya Claro. no tomo más. Claro. Ya hace años que no tomo más café. Entonces, ¿qué pasa cuando el infarto es inferior? ¿Por qué uno se puede confundir? Y de hecho la gente te dice, no, que tengo un malestar en la panza, no sé qué. Pues claro, la cara inferior del corazón toca con el estómago. Con lo cual el Claro, dolor parece- a veces puede ser que parezca gástrico. Claro. ¿Cuál es otra cosa típica? Cuando vienen y te dice que les aprieta acá la mandíbula. Eso es preocupante. En Rock and Pop pasaba mucho eso. Ah, bueno, sí. Pero eso es que están las mandíbulas trabadas, no, eso es otra cosa. Pero, ojo, que es un factor de riesgo, el Claro, consumo es ¿te parece? un factor de riesgo tremendo para infartos y para enfermedad coronaria. Otra cosa es la irradiación al brazo izquierdo. Pero que no se Pero siente esa- inflamado lo de Esa es la lo que de te confunde más, la del Te brazo aprieta. izquierdo. Te aprieta. Es Ah, te porque aprieta. las terminaciones nerviosas del corazón están conectadas, porque todo el cuerpo está conectado por una vía nerviosa y hace como una irradiación típica a la mandíbula y al brazo izquierdo. Puede ser ¿Puede izquierdo o pasar derecho. solamente la mandíbula o es siempre mandíbula y brazo? Mira, yo te digo, he tenido pacientes que no tienen el dolor de pecho y que te Ajá. dicen, me aprieta acá. Acá. Si vos le haces un electro y tiene un infarto tremendo, ¿entendés? Entonces, la mandíbula, cuidado. A ver, no es un dolor de muela, chicos, mucho menos Claro. si es de un lado. No, tampoco Claro. los quiero alarmar. Claro. Pero bueno, son las cosas que hay que tener cuidado. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es el paciente que es diabético o que tiene muchos años. ¿Por qué? Porque el diabético tiene enfermedad en general de las terminales nerviosas. Entonces no tienen dolor. Claro. Por eso se rompen los pies, ¿viste? Que los pies diabéticos es porque Ah. no tienen dolor, ¿viste? ¿Y Se cómo, chocan. cómo se dan cuenta, Doc? Empiezan, por ejemplo, un abuelito. Falta el aire. No sé, o estoy cansado, o estoy decaído, o me Oh. siento raro. ¿Viste el típico? No me... Siempre hay que escucharlos a los pacientes. Sí. Y sobre todo si tiene un paciente diabético o anciano, lo que sea, hacerle un electro, no cuesta nada. Y en el electro es la forma de diagnosticar si hay un infarto agudo. En la parte eléctrica del corazón aparece lo que llama un supradesnivel del ST y asociado a eso, si yo hago un análisis de sangre, hay aumento de troponinas, que son enzimas que hablan de un daño a nivel del músculo cardíaco. Entonces, bueno, listo, tengo el diagnóstico de infarto. ¿Qué tengo que hacer? Acá se activa lo que llama un código IAM, que es infarto agudo de miocardio, y en ese momento se traslada al paciente, se entra a hemodinamia, que se llama, y por catéteres que se entran por la mano, por la arteria radial, se entra al corazón y se coloca un stent para abrir la arteria. Esa es la forma adecuada de tratar ¿Esto un es lo más infarto. cerca que tiene? ¿Entrar Sí. por acá? Por la radial. ¿Por qué no entra por acá? Antiguamente... Claro, no pueden entrar por acá. Y no, porque O por acá, ponele. haces todo el recorrido de la arteria. Ah, ok. Ah. Por si está en Eh, otro lado el eh, infarto. Por si hay... No, el infarto va a estar siempre en las coronarias, pero entras desde las arterias terminales, justamente. Antiguamente... A mí lo hacen mal, pero... ¿Qué? corregía. Ah, no, Tachero. antiguamente se hacían por vía femoral, por la ingle. Claro. Que era un palo, porque después te dejaban un introductor que tenías que estar ahí 2 horas apretando la ingle para cuando Para no sacaba el desangrarte. introductor para que el paciente no se desangre. Claro. Eso era trabajo de los residentes de primer año que yo me pasaba horas haciendo eso. Entonces ahora Se se debe seguir entra por haciendo la en radial. Argentina. Porque bardea por Un bardear. poco se debe seguir haciendo.
se hacía cuando yo me fui. Y lo otro que se hace en Argentina, que acá no, que tampoco estoy tan en desacuerdo, es reesterilizar y usar otra vez los catéteres. Claro. Acá no. Acá Claro. los catéteres. Agua y jabón mata todo. Sí. Bueno, no. En vez- Lavandina. a ver, en principio se reesterilizan, digamos, pasan Claro. por una máquina y tal. Pero bueno, acá no. Acá se tira. Yo tengo varias preguntas Acá se como buen tira. hipocondríaco. Bueno. No sé si querés Esperá que terminar de no, desarrollar terminó. claro. No, eso, bueno, lo más importante es eso, que si Pero nos el demoramos... stent No, el es el stent, destape de la chimenea. el stent imagínate como un dispositivo metálico que libera drogas dentro, entonces lo entrás por un catéter, lo abrís, lo expandís mallita, dentro una de la mini arteria, mallita. es como una malla. Pero no es grasita que se quedó el infarto. Se rompió, Se rompió. la grasa, entonces y se tapó la Ah, arteria. yo pensé que estaba tapada, entonces le tirás un... No, como la entrás, chimenea. pasás el catéter fino y abrís la arteria Ah, y ok, dejás ok. el dispositivo ahí dentro, que después tenés que dar medicación para que eso no se tape, Claro. y recuperás el flujo sanguíneo. ¿Qué Bien. es importante? Por libros o por bibliografía hablamos que no tienen que pasar 90 minutos desde que el paciente entró con el dolor, hicimos el electro, diagnosticamos el infarto y entramos a la sala de hemodinamia a abrir el stent. Más tiempo, o sea, tiempo perdido es músculo muerto. Digamos, Uf. más tiempo pasa, más secuelas le puede quedar a ese corazón, porque es un músculo, Bien. ¿vale? Pregunta. Ah, ok. Preguntas. Sí. Está tentada Pará. No, Pará, bueno, está. pará. Esta vez va en serio. va en serio. Los perros de Porque Pavlov, estuve toda la Los semana- perros de Pavlov. Suena la campana, Y además si vas a hacer una ¿Cuántas veces lo pregunta... vi el video? Sí, lo vi y muy... si vas a hacer una pregunta, sacate esos anteojos que te dan impunidad. O sea, y pregunta bien. No. Y pregunta bien. No, va en serio, escuchá. A ver. ¿Cuántos de los pacientes que reciben Si un paciente tiene un infarto, puede entrar a pelo. No, después hay que dejarlo sin actividad un tiempo. Ah, sí, actividad sexual. Sí. Hay Eh, actividad física. ¿Cuánto? ¿Un mes? Un mes al menos. Bueno, bien. Hasta 3, según cómo. Qué cagazo después volver. ¿Cuánto viejo viagrero? No, mentira, no. Te voy a desterrar un mito después. Dale. Bien. Ok. De esperanza. ¿Cuántos de los que reciben, Doc, en tu guardia es un ataque de ansiedad versus un infarto? Un montón. Yo no los recibo porque yo no hago urgencias, pero los médicos de urgencias, de guardia general, hay muchísimo ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el paciente que tiene una crisis de ansiedad? No es que no sienta el dolor, lo siente. Lo que pasa es que su mismo físico va creando los síntomas. Por eso te pregunto. Entonces, hay una descarga adrenérgica muy elevada. Es como el entonces embarazo se psicológico. taquicardiza. Bueno, no exactamente, porque no creás un bebé, No. pero Perfectamente cuando psicológicamente tenés una crisis de ansiedad, los síntomas los generás. Claro. Si yo te tomo el pulso, estás a 120, Claro. 130, no me estás mintiendo, ¿entendés? Claro. Estás con falta de aire porque te estás poniendo hipercápnico, aumentás cada vez más la frecuencia respiratoria. Si aumentás la frecuencia respiratoria, baja el consumo de oxígeno, aumenta el dióxido de carbono, te mareás, te podés desmayar. Quiero decir, cuanto más grave es la ansiedad, más florido es el cuadro y más real. ¿Y siempre lo descartan con un electro por las dudas? Siempre tenés que hacer un electro, siempre tenés que hacer una troponina, siempre que hay dolor de pecho lo tenés que hacer por protocolo. Sí. Si el electro es normal, la troponina es negativa y empezás un poco a indagar y te das cuenta que esto viene de otro lado. ¿Y te vuelve el mismo tipo clonazepam 15 días y- después? Bueno, No entendés que es entran ansiedad, en un círculo, hermano. Claro, por entran. eso te digo. Entran en un círculo hasta que le haces todos los estudios, lográs demostrarle que la parte fisiológica está bien y que lo que tiene que tratar es la parte psicológica, que ojo, no es menos importante. No, para nada. es menos para nada, importante. para nada. Yo, por ejemplo, cuando tengo este tipo de pacientes, que tengo mucho paciente que viene con palpitaciones, ¿viste? Sí. Típico. Tengo palpitaciones. 17 años, te andás a tomar una birra a la playa. ¿viste? Como- Y que se te va... Bueno, buscás como darle Bueno, por ahí es motivación. éxtasis a esa hora. Claro. No, ¿sabes qué? Hay un montón, yo creo que sobre todo después de la pandemia,
Hay un montón de depresión y de falta de ánimo y de falta de motivación, sobre todo en los jóvenes, ¿eh? Hay como una era de problemas psicológicos que es bestial. Yo me doy cuenta, te digo, pues a mí me aumentó un montón la consulta por esto, por palpitaciones, por ansiedad, por dolor de pecho en chicos que son jóvenes y les haces los estudios también. Yo, por ejemplo, lo que los motivo mucho a este tipo de personalidades es que hagan actividades físicas dirigidas a aprender a respirar. ¿Entendés? Pues si vos haces terapia de respiración o haces ejercicios que te ayuden a respirar, vos con la respiración salís de cualquier lado. De cualquier situación sacás al cuerpo respirando. Es re interesante aprender esa parte. Es un poco las técnicas de mindfulness, que es como poner la cabeza, pero sobre todo con técnicas de respiración. Y después, no solo para los ataques de ansiedad, los pacientes que de verdad tienen cosas, los pacientes que tienen infartos o que están cursando una patología, si vos lográs que se relajen, que confíen, que respiren y que se entreguen y que estén como tranquilos, es mucho más fácil el trabajo. Y es mucho mejor para ellos, pues si no estás agregando una descarga adrenérgica que hace pésimo al cuadro actual que tiene, que es real. Está bien, está bien. La segunda pregunta. Una compañera de trabajo viene y me dice, no, porque estoy mareada, qué sé yo, le digo, tomate la presión. Y me dice, tengo 18-10. Guau, una crisis hipertensiva. Bueno, tenía. entonces le digo, caramba, para mí es un montón, ¿por qué no te vas a la guardia? ¡Caramba! Caramba. ¿Cómo cambió el lenguaje? Menos mal que no me llamaste. Caracoles, es un montón esto. Sí, bueno, Corcho. pero vos qué le decís a la gente que tiene arriba de 15, está trabajando sentada con la computadora y dice, no, tengo presión y estoy mareado? Mirá, Perdón. más de 160 de sistólica o más de, que sistólica es la máxima, o más de 110 de diastólica, tenés diagnóstico de hipertensión. Por más O que sea, sea una sola vez. Sí, al menos para medicar el momento, porque es una crisis hipertensiva, o sea, tener 18 de tensión es una crisis hipertensiva. Después podemos buscar las causas. Yo Después la podemos asusté, ver cómo. Le dije que porque Pero no se pero quería ir a sí. hacer ver y le digo, mira, te puede dar una CB con Sí, eso claro, tranquilamente. sí. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo Llevando, puede ser tan llevando grave? tranquilidad el compa. Pero boludo, ¿qué Sí, le digo? No, quédate tranquila 18 que- es un montón. No, Y- es y- un Sé lo que montón. quiera. Porque vos podés tener 18 con síntomas o 18 sin síntomas. Claro, ese es el tema. En general, la tensión arterial de por sí sola no da síntomas. Claro. Si es baja o si es alta, no da síntomas. Lo que da síntomas es la variabilidad. Si vos siempre tenés 12, 13, 8 y de pronto te pica a 18 y vas a tener cefalea, vas a tener contractura, pero cuidado porque tenés el paciente que te viene con 200 de tensión como nada. Como nada. Y ese está con 200 de tensión hace un año. Y eso- tuvo la suerte de que no le pasó nada, pero es gravísimo. Le Es hacen- gravísimo. Hay veces que he visto gente en el subte, hombres grandes, Rojo. con la cara roja. Rojo, el Yo digo, rojo. o tiene el cinturón muy apretado, o No, ese tipo es hipertenso. ¿Sabés que también la parte de... Que le sobre ve las todo venitas, le ve las acá, venitas, sí. y se les Eso es inflama Viagra. acá las parótidas, no, es el alcohol. El escabio. Los alcohólicos Claro, tienen claro. Como esas zafa Robert, características, ¿viste? ¿Y se te va el ojo para un lado o no? Bueno, el tema del ojo es más bien de estrés también, ¿no? El ok. que te titila el ojo porque tenés ahí Se como una hizo, descarga. te termino de contar, fue Ajá. y se hizo una analítica y le dio 280 los triglicéridos. Fuá. ¿Que para vos es mucho? Y Y arriba sí. de 250 es alto, más Y yo lo Yo lo tengo hipertensión, abajo no de sé 100, cuántos pa. años Abajo tiene, de pero- 100, pa. Y 42, ponele, pero... ¿42 años? Sí. Ah, Marta. Bueno. Me encanta porque está diciendo las cosas que no dice en el consultorio. No es que Sí, mira sí, así y sí, dice, sí. ah, mamita. Me encantaría, me Estaría encantaría. genial. Uy, boludo, está complicadísimo. Tendría que haber un médico así. Sí, por Boludo, favor, Está jodidísimo. Pará, yo igual soy re Ah. sincera, ¿eh? Sí, pero no así, no decir, che, mirá que está complicado. Bueno, ¿Dónde mira, vivís, a Belviche? mí, Andate caminando. mira, a mí hay, justo hoy, mira, vengo acá y tuve un paciente que es un colega además, un ginecólogo, y lo súper reté, porque el tipo tiene un colesterol altísimo, está gordito encima, y entonces a mí el colesterol no me gusta nada, nada, yo ¿Colesterol soy qué súper seria. ¿Es Pero- la avena pero con, usted con- tiene con grasa? Sí, pero estoy medicada. Ah. Haceme una analítica de colesterol mío, está perfecto. Ah, Tomo perfecto. medicación hace 10 años. ¿Qué es, Doc? ¿Es la grasa en las venas? El colesterol, claro, el colesterol es depósitos de grasa que en general, de hecho, en lo que comemos está en la grasa animal,
sobre todo, y cuidado porque en los lácteos derivan de los animales, entonces ahí hay un alto contenido de colesterol. Eso es como que se va depositando en la arteria, sobre todo el LDL, que es el colesterol de baja densidad, que es el que se acumula, y es el que pero te tapa las arterias. O sea, hoy en día está más que demostrado que cuanto menos colesterol, mejor. ¿Cuál es el límite? No importa. Cero, si querés. Cero. Pero sobre todo los pacientes que ya tienen enfermedad coronaria. Y vos que ves, perdón, no quiero extenderme, ¿el triglicérido alto qué indica, Doc? Bueno, es que los triglicéridos es parte del perfil lipídico, Sí. incluso también está el ácido úrico. Sí. Lo que pasa es que los triglicéridos están más bien en los hidratos de carbono, en el pan, Sí. en las pastas. Las personas que por ahí son sedentarias y consumen muchos hidratos de carbono, no lo consumen energéticamente y se depositan en las arterias. Ok. También es grave. O sea, ¿eso el es perfil indicación lipídico. de un perfil con riesgo cardíaco? Bueno, tiene 2 factores de riesgo. Tiene hipertensión, igual es aislada, y tiene dislipemia, que se llama. Sí. ¿Qué hacer? Bueno, primero, con dieta, intentar mejorar su perfil lipídico, actividad física regular, y después la tensión, controlarla y decidir si se medica o no. Cuando uno tiene un paciente hipertenso, Un tipo que con ese perfil, que no hace lo que vos le decís, ¿es candidato a algo? Y Puede que sí, sí, puede que no, y pero sí. tiene muchas son chances de serlo. factores de riesgo, claro. Son factores Ok. de riesgo. Además, vos le explicás. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La obesidad, Sí. la hipertensión, el colesterol, Sedentarismo. el tabaco y el sedentarismo. Y la diabetes. No hay más. Ok. Y, Bien. bueno, y después está la edad, por Sí. supuesto. Quiero decir, y después, ¿qué es lo que yo siempre hago en el consultorio? Tenés factores de riesgo modificables y no modificables. O sea, Un la hígado edad... graso, un hígado graso es modificable. Sí, pero por ejemplo, la edad no la puedes modificar, Claro. el sexo no lo puedes modificar, la menopausia, no, quiero decir, ni hablemos de lo que no podemos modificar, pero vamos a enfocarnos en lo que podemos modificar. ¿Entendés? Como un poco ahí va mi idea en la consulta. Está. Doctora, para finalizar, dijo que iba a desterrar un mito. Ah, lo del Viagra. ¿Qué pasa? Siempre uno cree Se puede que... mezclar con vino. No. Sí. No. Siempre uno cree que el Viagra está asociado como que al riesgo del corazón. Sí. Y todo lo contrario. El Viagra es un vasodilatador. Ayuda. Ayuda. Todo junto, Ojo. una pastillita todos Pero los ¿por qué días. se acelera tanto el Ojo, corazón? No, ojo, porque si se vasodilata mucho y te baja mucho la tensión, de forma refleja el corazón se taquicardiza, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Sí. Entonces, ¿cuál es lo único que tenés que tener como cuidado? Si sos hipertenso y tomás medicación, o si tomás medicación para el corazón vasodilatadora, en esos casos no lo tenés que mezclar, porque lo más probable es que la tensión te baje mucho Claro. y puedas hacer un síncope o un desmayo. Pero si no tomás medicación y sos cardiópata, Hasta hace bien. es bueno, claro. Hasta- Claro, un hasta vasodilatador. recomendable. Sí. Bien, una pastillita por día. Sí, hay yo hay siempre unas cuento. que se toman por día. Yo Me siempre contaba mi cuento amigo que, urólogo. ¿no? Sí. No, es que el Viagra en realidad nosotros con los cardiólogos lo indicamos para la hipertensión pulmonar. Bueno, Es mi para el amigo tratamiento urólogo de la lo hipertensión da pulmonar. cuando se operan Claro. para que se levante para hacer pis. Y sí, Pobrecito, un el poco. viejito. Claro. No, yo tengo una parejita de pacientes, Sí. él 86, ella 82, más o menos. Agradecida Y ella. vienen un día a la consulta los dos, y entonces yo estaba enfrente y él estaba ahí y ella acá, ¿no? Entonces él me dice, bueno, doctor, yo le tengo que preguntar si una cosa que es un poco íntima, bueno, le digo, pregúnteme, ¿yo podría tomar Viagra? Y ella de atrás se tira, me hace con No, los dedos. no. Ella no quería más, ¿entendés? Pobrecita. Claro, y él le dice... Y él, Para- claro, Sí. ¿no? No es Y para- No, acá no además, es para, no es para callate vieja, que no ¿eh? es para vos. claro, no sabes la posición. Y yo, bueno, ustedes tienen que charlar estas cosas, es importante estar de acuerdo en lo que... Claro, Oh. claro, la quería Pero ella de obligar. atrás, viste, con el... Maravilloso. Vieja, hasta acá. Y con esto cerramos